Buenas tardes. Voy a hacer un audio extra a modo de anecdotario, eh, de cosas bastante particulares de lo que recuerda del año 94. El Mundial de 94. Yo que recuerde no tenía conciencia entonces. Recuerdo que mi viejo tenía en la casa, eh, ya él tenía, a ver, ¿cuánto? 40. Ya. Y tiempo antes, cuando tenía 36, en el año 90, él compró el álbum del Mundial. Netamente por cuestiones de archivo. Así que era bastante común que incluso personas adultas comprasen un álbum durante los años 90. Estás regalando eso a mi hermano, que era 4 años mayor. Así que ahí tenía el, ahí vi la mascota del año 90, una cosa tridimensional bastante fea llamada Chao, creo. Esta cosa tridimensional que es ni fu ni fa lo que era el logotipo de la mascota del Mundial del año Italia 90, así que bueno. Y lo que tenemos entonces, 4 años después del año 90, cuando gana Alemania, tenemos el Mundial de 1994, las promos de la galleta Macay. Por ahora creo que hay gente que está circulando ese álbum en físico. Una copia en físico con casi todas las láminas, no completo. Está costando como 300 lucas, como $300. El álbum de 1994. Así que yo creo que quien se precie de pagar aquello como tesoro histórico, o bien una buena copia de ello, que para algún museo, no sé cómo, de la modernidad, no estaría mal que se precie una especie de museo sobre la modernidad y la democracia. Un tanto hayan cosas. Y recuerdo de los años 90 y los 2000 y se hacen preciados de repente ciertas. Recuerdo lo que es la historia inmediata y que nos acordemos de ciertas cosas. Tal como eran hace 70 años, la gente que juntaba tipógrafos o proyectores de cine que encontraba por ahí desde un teatro hecho bolsa y después como lo juntábamos desde colecciones particulares. Pero bueno, es que voy a hablar un poco después de acerca de colecciones particulares de personas que conocí y que tenían bastante criterio. Bueno, una de estas personas estaba fallecida. Y que pues descanso. A ver. Continuamos. Entonces, te entiendo que ya, el Mundial de 1994. Esto ocurre a mitad de año. Eh, ¿Qué hype que existe en esa época? Bueno, bastantes cosas. O sea, el final de la guerra del Golfo, en la cual aparece la administración de Bush padre, con una victoria por lo menos nominal de Estados Unidos, que se materializaría después, bueno, lo que ya saben, el 11S, los atentados a la Torre Gemela del 11 de septiembre del 2001, y que volvería a la segunda campaña de Irak en el año 2003, prácticamente casi 12 años después que la anterior. Ya teníamos un poco más masticado la historia ya a estos tiempos, pero durante dicho momento como que la convulsión interna del país como que retrocede producto de ya de que los rodriguistas se van, y entonces también bajan también como ciertos crímenes o más bien como secuestros organizados con carácter de reivindicación de, un poco extraña, no sé qué, de cierta como reivindicación de ciertos movimientos sociales que después se fueron del país por bastante tiempo, especialmente los 90, los 2000 tardíos, que cuando ya se ve como cierta paz en la convivencia, y también retroceden porque también Pinochet como que sale del mapa. Y se justificaba bastante desde la época autártica, de lo que era la autar, de la autarquía, por lo que tenía que ver con la cuestión así como de un líder carismático, pero independiente de los colores, pero tiene que ser un líder carismático, pero que tiene así como poder en sí. No es un sistema democrático, no una presidencia formal.
no una presidencia formal. A mí parece otra cosa. La dictadura no fue una autarquía, no fue una presidencia o una democracia, nunca lo fue. Y de presidentes democráticos de derecha han habido dos, Piñera uno y el Paleta Alessandri, durante los últimos 80 años, casi 100 años. Harto, pero bueno. Administraron el sistema apenas dos presidentes de derecha durante 8 años, el resto han sido todos de izquierda. Pero bueno, ¿qué más da? Hay gente que incluso dicen que Piñera es un comunista, un socialdemócrata, un DC, pero bueno, está bien. Ahí ellos. Bueno, pues por la hora se le jugará. ¿Qué tenemos el año 94? Bastante entusiasmo de la gente. Se prometía mucho. La ceremonia inaugural con Pelé pateando la pelota y que el arco se desarmaba así, y cayó. Pero resulta que está la cosa preparada para que la cuestión cayera, pero es como que le pega un pelotazo al travesaño, pelea, no me acuerdo si ya estoy cayendo así como víctima de lo que es un efecto Mandela, pero que le pega al travesaño uno de los palos a la derecha y el arco cae hacia atrás. Y tú cuando tenías 8 años y veis esa wey que hay, oh la cagó. Y cuando veía a los 8 años esa cuestión cuando pelea, que era aún ya estaba retirado, si bien ya estaba retirado, ya con casi 40 años, eh, seguía siendo el mejor jugador del planeta. Aún Maradona estaba siendo un jugador activo, así que no tenía como la calidad de leyenda todavía. A 1994 fue el último mundial de Maradona, así que todavía está siendo miembro activo de lo que eran los jugadores y tampoco como que son enaltecidos como leyendas. Era un jugador extraordinario, pero no era así como leyenda todavía. Y que se caiga el arco así, oh, la cagó. Como el jetpack que fue para los Juegos Olímpicos del 84, fue súper colorida las ceremonias de inicio. Bueno, Chile no fue por esta cuestión del Cóndor Rojo, el condorazo del Maracaná, porque bueno, se cortó la ceja, le llegó una venganza, no sé cómo diablos fue. Yo pienso que es mejor estudiado dentro de lo que es la materia de lo que digamos como es de las simulaciones, la más bruta sin duda de las historias de la NFP y del fútbol chileno. Y eso le llevó a estar fuera de los mundiales del 94. No volvió hasta el 98, se nota que tenía una generación relativamente decente en la cual estuvo codo a codo peleándole en un 2-2 a Italia, ¿no? Y caían repitosamente ante Brasil, creo que un 4-1, bueno, porque Ronaldo lo hizo mierda. Bueno. Creo que perdieron 4-1 contra Brasil después en la segunda ronda, porque jugaron con Camerún, Italia y Suiza. Siempre toca con Suiza o Austria. No, pero creo que uno de esos de Europa Central, Italia, Camerún y el europeo y Brasil en la Copa del Mundo 98. Pero antes que eso, en el 94 no hubo mundial para Chile, tampoco hubo eliminatoria producto de esa sanción del año 89-90. Fue suspendido del 90 y el 94 debido a ese desastre escénico. Fue lamentable. Y claro, la selección chilena tramposa hasta ahora. Incluso uno ve ahora un poco más viejitos, pasados los 30, los comentarios de la gente de las otras federaciones latinoamericanas y dicen, no, Chile es tramposo, Chile juega sucio, ellos inventaron la tarjeta roja. Y resulta que la primera expulsión por tarjeta roja ocurre en el Mundial de 62 acá. Nada que, nada que decir. Sí, y resulta que en 1994 el álbum de la galleta Macay. Y no era con Salo o Panini, no me acuerdo, pero Salo parece. Y que Salo estaba a cargo de lo que era la editorial de los álbumes. El primer, bueno, primero era Street Fighter, el Mortal Kombat, pero voy a contar un poco más. Pero el que yo más recuerdo en principio, de los primeros, porque el de Super Mario Bros., del Mario World, el que sortea la Super Nintendo era del 93, era del año anterior, yo tenía 7 años, así que no me acuerdo. Tampoco me genera mucho interés Mario Bros. Como juego,
Sí, pero después sí, pero voy a contarlo después. Pero que me hizo el año 94 más interés la cuestión de la promo del Donkey, del yogurt, y lo que era de los premios del Mundial del 94. Era bastante ilusionante lo que prometían en esa campaña, pero no me acuerdo si, a ver si se llenaba el álbum comprando, parece que eran las láminas del kiosco, no con la galleta Macay, sino que la Macay era solamente el auspiciador, pero bueno. Es que aparecieron una especie de sticker en las galletas, en ciertos paquetes de galletas y otras cosas cuando uno iba a comprar el sobre, porque el sobre costaba entre 100 y 150 y venían 5 láminas. En principio no eran stickers, eran láminas y había que pegarla con Stick Fix, un pequeño producto que siguiese el mismo pegamento para las tareas escolares, el Stick Fix, esta cosa como... Es que no era como goma, sí, era como una cuestión con un pegamento rápido para papel. Pero bueno, el Stick Fix de Henkel, que era amarillo entonces, en la vieja escuela. Y, y a ver, es que recuerdo que las primeras láminas stickers para los álbumes salieron en 97 o 96 por ahí, pero bueno, es que estamos hablando 2 años antes, de 94. Y teníamos esta cuestión del álbum del Mundial de 94, que era una cosa inmensa comparada con los otros álbumes. Hasta el del año 90 parecía bastante modesto. Mi viejo lo tenía guardado, pero lo tenía casi incompleto porque lo compró netamente para tener como datos de los jugadores que estaban de época. Y si compró lámina, parece que no la compraron mucho porque no las traían tanto. Después voy a hablar acerca de cómo había gente que compraba los kits con las láminas completas en ciertas librerías y eso costaba como 6 lucas. Todo el kit de las láminas de los álbumes costaban como 6 lucas. Venía con todo. Con 72 láminas o 90, pero costaba como 6 lucas. Para la época 6 lucas, ahora deben ser como 25. No, sí, el precio entre 30 lucas ahora de un álbum lleno a otro incompleto durante la época no tenía mucha distancia, pero igual era, era plata. Y también el gasto histórico también ha hecho que ellos se vaya aumentando con el tiempo y el grado de conservación. Entendamos que son cosas que tienen más de 30 años. No, más de 30 años, pero casi 30 años. O sea, mira, de 94 al 29 años. Ya, el próximo año son 30. Yo tengo 37, así que mucha diferencia, pero lo que en el momento no sé dónde agregaba valor, pero después fue agregando ese valor y habían ciertas cuestiones que por lo menos son dignas de entender por qué de repente hay cierto valor histórico en las cosas, en los objetos y por qué es bueno y quizás hablar acerca de la conservación de los objetos históricos y, y digamos como su promoción como objetos culturales, porque hablan de otra generación, porque hablan de cierta historia de lo que es de la historia de editoriales chilenas, de lo que era cultura popular, eh, porque se reivindica poco. Gracias al internet ha reivindicado muy poco lo que es las dificultades de lo que eran las imprentas más o menos industriales nacionales y como eso nos da ilusión también al principio cuando no había como mucha cosa que ofreciera la televisión ni los videocassettes ni las películas, pero era un tipo de ilusión distinta y que mucho fue repercutiendo en lo que era no sé como la educación gráfica del país y también el gusto de repente por hasta de los que serían otakus después. Bueno, yo nunca fui otaku, afortunadamente. Teníamos ducha. Teníamos ducha y también se tomó como información extra, así que estamos bien con eso. Bueno, y lo que era el desarrollo del mundial, a ver, Dinamarca con Laudrup, no sé si está Davor Zucker todavía en Croacia, Bélgica, a ver, Argentina, claro. Argentina cuando sacan a Maradona, porque está pasteado, está en la décima potencia, lo sacan del campo de juego y en la final Italia contra Brasil.
Recuerdo haber visto la final de Italia-Brasil desde el año 94 y puta, el penal que perdió Valle, weón. ¿Cómo olvidarse esa weá? Con 8 años quedar pegado en la tele mirando qué mierda pasó con Valle, weón. Y cómo se le viene el mundo encima, weón. Bebeto, Romario, puta, Raj celebrando arriba en la grada, weón, y Valle todavía estaba pegado, weón. Eso la cagó, weón. No, finalazo. De los finales mundiales que yo recuerde haber visto desde chico, desde que tenía 8 años, imagínate, que es una de las mejores finales de mundial, con la del 2006 y otra más. Pero es que la del año 98 no la vi, porque recuerdo que andaba weando en otro lado y a un amigo le pregunté, oye, ¿quién está ganando la final? No, ganó Francia. ¿Cuándo ganaron? 2-0. O 2-1 creo. Efecto Mandela, está afectando un poco la wea. Así que, no, wey. Brasil perdió en 98. Oh, bueno. Sí, vos. ¿Qué fue acuático? Brasil perdió. ¿Cómo Brasil podía perder la final de la Copa del Mundo? Weón? El final que llegaba, final que ganaba. Weón. Es que, bueno, esa canción fue muy buena. Weón. Y algo que iba para el 2006, cuando... Eh, no, ¿cuándo fue la otra que ganaron? Porque Brasil ganó el 2002, Francia el 98, 2006 ganó Italia. No, pues Francia no ganó. Francia ganó de nuevo ahora con Mbappé. No, sí. Pero no era tan futbolero, pero veía a mi viejo y él comentaba acerca de los partidos antiguos. De. eh, bueno, también iba a ver que jugaba fútbol al club cuando era más chico, pero no tenía como tantos recuerdos. Mi hermano sí un poco más de que lo llevaba a los clubes y tenía que cubrirse de los piedrazos del club real y cosas así, pero es cosas que pasan de los clubes de barrio. Ahora sería impensado de que lleguen los hijos a la cancha, pero antes eran los de lo más común porque eran relativamente sanos, a nomás un viejo curado, pero que se curaba con chelas, pero armas no. No, con suerte un par de combos allá y terminar la weá y llamar a carabinero, bueno. Y tampoco había pelea porque la misma gente regulaba. Después como que la gente dio armas a la cancha y comenzó a pudrirse todo. Pero, a ver, desde el Mundial del 94, es que recuerdo pocas cosas, weón. Es que antes de los 10 años como que no teníamos mucha idea de nada, como que imágenes dispersas por acá, algo poco por allá, eh, de cuestiones políticas circunstanciales uno se acuerda más como de lo que ve en la tele, porque en ese tiempo dan sábado taquilla todavía y están pasando música de los 80, Tears for Fears, Depeche Mode, en el año 94, weón. Ya había sido superado prácticamente todo eso en los años 89, 90, ya están en otra época en el mundo anglo. Y acá estaban pasando todavía New Wave. De hecho, la ley tiene mucha transversalidad de lo que es la New Wave tardía. Y no tomaron como un giro hacia el pop alternativo o el rock and roll, como decían los huevones pesados. Hasta 1997, 98 cuando estaba joven. Si lo que hacían era New Wave, Tok Tok, Depeche Mode, Ultravox, New Order, lo que hacían era New Wave. Pero bueno, después voy a explicar esas cuestiones extra de aquellos tiempos. Pero mira, es que es que tengo una serie de apuntes acá, pero que los dejé aparte. Ya, pero bueno. Es que el Mundial de 94 representó para mucho de los millennials, que ya ahora tenemos 37, 38, 40. El primer Mundial televisado que podíamos ver ya a color generalizado. En el año 90 como existían pocas teles a color, era como la tele a color, la tele principal de la casa. Entendamos así, la tele a color general era la de la casa. Y si había alguna secundaria, era de esta IRT Alba que había que cambiar con alicate.
que había que dar la vuelta con un alicate para reprogramar porque la perilla se salía en la IRT. La IRT eran una marca de televisores eh, de componentes coreanos, pero ensamblado acá en Chile. Se llama Industrias de Radio y Televisión, IRT. Y entonces, acá en Chile, sí, y eran nacionales. Habían bastante. Había como creo que 4 o 5 marcas de televisores. Esta Boloco, esta otra más y IRT. Pero IRT era como la puntera con lo más pop que había pues, en ese momento. Así que competía en el mercado local con lo que eran las televisiones japonesas. Así que eran de buena calidad. Pero no sus perillas, sus potenciómetros. Y aquello de los sintonizadores de lo que era la tele se salía. Era bastante débil el pedazo de aluminio que tenía ahí para ciertas cuestiones como el pulsador. Así que se salía esta perilla, se sacaba y se ocupaba sin perjuicio de descarga eléctrica ni nada por el estilo. Se da vuelta con un alicate la perilla del sintonizador de canales. Así que ahí tenía que hacer sintonía, poner la clásica antena que es de fierro colgada del techo, hacer un cable coaxial que iba puesto en una cajita que iba puesto con otros dos cables enrollados con un tornillo, y eso iba colgado detrás del televisor blanco y negro para sintonizar. Eso era la antena. Y estuvimos hasta el año 95. Nosotros teníamos en la casa un televisor, no sé de qué procedencia haya sido, pero blanco y negro, pero funcionó hasta 1997. Era una maravilla. Quizá un poco más. No funcionó hasta como en 2000. Porque después se quemó solo. Yo pienso que no estaba tan malo, pero se quemó solo. No hizo ni chispa y no sé qué, sino que dejó de funcionar. Era un televisor. Pero que era como un televisor británico, porque no era tan malo como los IRT. Porque tenía la perilla funcionando hasta el último tiempo. Pero bueno. Del año 94, en cuanto a lo que era el exceso noticioso, no sé, el iceberg que mandaron para España, ferias internacionales que iba a Chile, llega este presidente Eduardo Frei que frente a, no sé, Elwin era más viajero, y después entenderíamos por qué del año 2015 en adelante, porque él hizo prácticamente con esos viajes al Asia Pacífico todo el nexo comercial que nosotros después veríamos lo que eran los tratados de libre comercio del país para liberalizar la economía con las exportaciones de vino, del agro, entre otros. Fue bastante visionario, siendo un político de carrera con un perfil relativamente intermedio, neutro, a nivel de agenda nacional, pero sí un visionario en cuanto a lo que era como la lógica de futuro del país. Lo cual no estaba mal, y había que entender el valor agregado de lo que era en ese entonces, digamos, poner la marca Chile cuando no existía prácticamente nada. Bueno, él se aseguró con sus propias viñas, vendiendo vino por una cantidad de $200, casi como Don Periñón. Creo que se llama. eh, es que acá nos digamos. Es que bodega llaman en Argentina las viñas. Aquí se dice viña nomás. Igual son un poco feo bodega, pero. Así como que está así como en basement, que está como en el sótano. Pero acá creo que se llama Viña Su Excelencia, algo así. Su Excelencia Frey, algo así. Pero bueno, es un vino que vende a China por $200, pero él fue ahí a consolidar ciertos espacios. Pero bueno, después comenzó a vender vino después que salió de la presidencia del año 2000. Antes de la presidencia duraban 6 años. Y lo que teníamos por televisión en el año 94, a ver, está Carcuro. Todavía está el huevo. Carcuro en ese momento ya tenía 50, ahora tiene como 80, pero aún sigue. Está Carcuro, entra Felipito, Camiroaga, Raúl Mata, eran los últimos años de Raúl Mata en televisión, weón. Y Raúl Mata era como el señor del Prime, weón.
porque antiguamente era bien ceremonioso la televisión chilena. Hasta 1998 cuando Gonzalo Bertrán se retira. 99, por ahí. Después del Mundial del 98, el día del lunes, como que ya hay una retirada de lo que era la televisión chic o de salón. Y como que se pone más chabacano, porque llegan otra generación a tomarse el, lo que llaman el chip libre antiguamente, o sea, como que a la gente no le importaba mucho. Ahora, todo eso de la época del chip libre, del hueveo y no sé qué, ya prácticamente desaparecido del mapa. Porque también envejecieron, tenían que darse cuenta que eh, muchos vuelven como a su propia responsabilidad como personas y también como que ese chip libre duró poco hasta el 2002 porque después viene la adolescencia del país y una serie de transformaciones que los sociólogos, que siento que los sociólogos deben asumir como historia del presente, no tanto como historia del presente sino como historia del pasado como más inmediato del país. Ya. Entonces se ha hablado del año 1994. Los años venideros son bastante prometedores en lo que es el... es que acá ocurre varias cosas. Retrocede lo que era la delincuencia, digamos, de carácter nominalmente terrorista. Se instala un tipo de criminalidad más ocasional o de prensa roja. Se moderniza la policía. Se moderniza la policía, cosa que desde los años 70 no tenían grandes reformas. Puesto que la seguridad social del país había ocurrido a cargo de los militares durante toda la época de la autarquía. Porque prefiero llamarlo autarquía antes que de presidencia de general o lo que sea, o dictadura, pero yo pienso que no es autarquía. Porque la autarquía es un sistema en que hay un líder carismático, o sea, del color que sea, pero hay un líder eh, que pone cobar a hierro ahí y su figura resalta. La, autar la autarquía cívico-militar. Eh, a ver, es que también ocurre en la aparición creo, de mea culpa esta época, puesto que había un interés creciente por parte de la gente respecto de la mitología de lo que era la justicia, puesto después de la película, porque en estos años se da la última tentación de Cristo, se da mea culpa, existen ciertas cuestiones acerca del debate acerca del SIDA, después de la muerte de Freddie Mercury, Amnistía Internacional, claro, y ciertas cuestiones que competen en cierto modo como la convivencia social y los derechos, como que aquí como que se vienen a cuestionar cosas después de tanto tiempo. Puesto que no eran temas, porque los temas, a ver, hasta 1993, 94, eran puestos más bien por la gente de la iglesia, inclusive no en un canal laico como TVN, pero sí en Canal 13 estaba el Curapún, aparecía otro sacerdote, no me acuerdo del otro, que era un barbón, que aparecía también, dando, se tomó como un comentario moral a propósito de lo que era lo importante de la familia, o sea, un mensaje reivindicatorio. Eugenio, no me acuerdo cuál era el otro sacerdote que aparecía, pero el otro era Raúl Abun y el otro era Eugenio no sé qué. Pero era un sacerdote barbón que aparecía hablando a las 9 de la noche, después del noticiario, antes del tiempo. Aparecían 5 minutos hablando acerca de la importancia de la familia, la cohesión de la sociedad, la importancia de la paz social. Lo cual, de repente, es como que sí, si ellos no lo practicaban, netamente no sé por hipocresía, por los votos de renuncia, de repente, como a lo mundano que hacen la gente en el sacerdocio, pero sí cohesionada en parte la sociedad un poquito más de lo que tenemos ahora. Es desde las diferencias de lo que era el mundo laico con el mundo, digamos, confesional. O sea, la diferencia entre ambos mundos era bastante mínima durante esa época. Ahora, prácticamente como que la iglesia ya no tiene ni arte ni parte que tocar, así que de la iglesia católica apostólica romana y el crecimiento de lo que son los cultos protestantes.
especialmente los pentecostales, durante el último tiempo, que prácticamente han pasado de, en esa época eran el menos del 17%. 12%, si eran bastante minoritarios, y ahora son como el 36% de lo que es la comunidad cristiana. Imagínate. Tenemos entonces el problema del SIDA, con Freddie Mercury, puesto el tema desde 1991. El cólera, que es un temazo del año 1994. La muerte de Kurt Cobain, claro, con la generación X. Pero el tema más grande, yo recuerdo de esos años, 93, 94, era el cólera. Recuerdo, a ver, creo que, no sé hasta qué edad tenía los controles el control niño sano. Yo pensé que acabamos los 6 por ahí. Pero era un vacunatorio normal. El hospital local todavía no lo renovaban por completo, no lo remodelaban. Y iba al vacunatorio por ciertas cuestiones, porque desde pequeño como que se decía, ya bueno, cierta vacuna estacional en caso de resfrío, para que los chicos se vayan a vacunar, esto puesto gratuitamente por el Ministerio de Salud, lo cual era de cierta característica. Pero recuerdo que en una de esas visitas, a modo de flashes, como imágenes, no de cosas que está así como eh, la campaña contra el cólera. A propósito de que en esos años hubo una intoxicación masiva a nivel nacional con lo que era alimentos contaminados. Posterior a las inundaciones de 1993, bueno, habían inundaciones mayores en los años 80, del año 82, 83, donde veo que se cae, bueno, que se cae un vehículo de una ladera de una calle, pero que ocurre en 1993 una serie de inundaciones bastante grandes en mayo. A ver, es que hay varias inundaciones. El 95, a ver, que recuerde bien, una que está en cuarto básico, tenía 9 el año 96. 96, 97, ese fue temporal, que eran bastante fuertes, eran lluvias muy fuertes, los temporales, y lo que eran el 93, inundación. Y también el año 97, ya. 93, ya. Y eso coincidió con una serie de inundaciones grandes a nivel de la zona central del país, porque estamos en la zona del valle central del país, cual era una zona intermedia entre los cordones montañosos de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y ahí teníamos, es que la cuenca, es que la bajada de lo que es el valle, tiene cierta bajada a propósito de cierta altura, a propósito de cuencas y cerros que están cerrando también este valle. Y la zona que por lo menos son como desagüe cordillerano, tienden a ser inundadas en la época de invierno, especialmente mayo, junio, no, un poco después, de junio hasta septiembre. ¿Sí? De junio a septiembre la zona central del país, hasta ahora, es, digamos, como la salida de agua hacia el océano por parte del cordón montañoso de la cordillera de los Andes. El año 94 hubo una serie de... No, 93, fue 93, sí. El año anterior, en el año 93, fue una inundación bastante grande que se salió el estero que está al lado de la ciudad que estamos ahora, y se inundó. Fue mucho. Y eso después repercutió en ciertas campañas por parte del Ministerio de Salud. Entonces que la gente, porque hubo una infección a nivel casi nacional, no entiendo por qué eran los mariscos o por inundaciones, pero recuerdo que cuando fui al hospital en ese tiempo, haciendo flashes como imágenes acerca de un póster gigantesco que dice acerca de las cuestiones de los derechos del paciente, de esa magnitud, pegado en una pared que dice: prevengamos de Chile contra el cólera. Bueno, tuvo un bastante ruidoso comercial en esa época, lo cual consistía en la cocción o digamos hervir agua durante 10 minutos para
descontaminarlas de lo que era, digamos, las deposiciones de lo que venía del río, porque el agua se contaminó. Y esto fue masivo. Esto fue masivo en 1993-94. Porque se extendía hasta 1994, porque durante toda esa temporada después eso se secó, pero igual continuaron con la contaminación y fue como a nivel nacional, porque caían cientos o miles de personas afectadas con lo que era la contaminación, así que nunca tuvimos una cosa así como parecía como una enfermedad a nivel nacional hasta 2020, pero bueno, lo del 2020 nunca resultó una cosa muchísimo más grande, porque lo otro era netamente una cuestión preventiva respecto de salud alimenticia, que si bien estaba muy controlado por el Ministerio de Salud y por el gobierno, como que llevó también a ciertos paros por parte de los médicos en esa época. Porque de los paros que yo recuerdo de funcionarios públicos durante la época de los 90 fue de los profesores, creo que en el 96, 97, que fueron así como 3 semanas. Y el paro médico posterior a la epidemia del cólera, porque no fue pandemia, no, era epidemia, sino que era de carácter endémico nomás, era como una enfermedad que ocurría solamente en este país durante esa época, que lo que tenía que con lo que era de carácter estival o de eh, estacional, que tiene que ver con las inundaciones y la contaminación con millas de la agua, o de fosas sépticas o de las vertientes de las cuales después saldría agua. Posterior a 1997 habría una instalación de muchas plantas de tratamiento de aguas, las cuales fueron virtiendo y minimizando, digamos, lo que era los tipos de infecciones generales afecta del agua, sí, para uso urbano, así que por lo menos se pusieron ciertos recuerdos y en lo que eran, digamos, en lugares como comillas muy específicos de Santiago, como que no había como un nivel de control dado el volumen perdón, del uso del agua en aquel momento, pero de la época como que existía, digamos, igual como cierta motivación por llegar, mejora como de ciertos servicios, pero que tenían el carácter de ser netamente complementarios con lo que era la necesidad de estar supliendo lo que era la necesidad de agua limpia y de consumo humano para la época, 94, 93, pero fue de carácter masivo. Seguro lo que recuerdo yo y lo que había de repente de mi mamá, que la compañía y decía, ya vamos a sacar agua al bal, la vamos a poner en la olla. Eso fue tiempo después que mi viejo se lesionó, después de lo que era de la lesión que tuvo al pie, porque pues, casi por poco menos que el pie se lo amputan por estar jugando a la pelota el arquero. Pero bueno, eso es lo que recuerdo más o menos del año 94. Quería hacer una especie de dos programas acerca de las ciertas particularidades que tienen los años 90 y cómo nos fuimos viviendo nosotros. En esa época, bien, es que la vivimos con bastante modestia. La vivimos con bastante modestia, quizás hasta el año 95. Ya con el 95 como que fuimos un poco mejorando. Pero antes que eso, eh, es que vivíamos bastante modestos. Vivíamos bien, pero modesto, pero no que no necesitábamos mucho, que la gente realmente como que necesitaba tanto tampoco, porque todos vivían relativamente igual. Después del 97, cuando la gente ya con las tarjetas de crédito y comienzan a ponerse medio quisquillosos con el uso de la plata y quieren darse gustitos, el equipo de audio, el video grabador, el microondas, y comienzan a convertirse la diferencia, pero realmente la televisión por cable, pero netamente por como la diferencia, pero después voy a contarlo, pero vamos a ir por año para que vayan contando ciertas cosas, ciertas particularidades y cómo se van atestiguando ciertos procesos a propósito de. Pero que siga bien, seguía bien. Sí, tampoco se da tanto. Sí. Es que la gente lamentablemente ha hecho artificialmente ciertas necesidades o ciertas cuestiones o ciertas necesidades o menos artificiales de cosas que realmente no requieren, no que son accesorias o que son más o menos decorativas, pero bueno. No los culpo, no los culpo. Ellos saben qué hacen con su plata y lo que han hecho durante 40 años con lo mismo y ahora como están enfrentando lo que eran los ahorros, los retiros, los FP
y todo el desastre de la inflación ahora que vamos de camino al socialismo gracias a los cabros jóvenes, a los que tanto los viejos les dieron tanto, los cabros de mi edad, aparte, no comparto su perspectiva de la vida, pero es que comparado a 30 años no teníamos casi nada. Hace 30 años no teníamos casi nada y no quisiera ver quizás a mis cercanos que son menores de edad que sufrir las consecuencias, que volvamos de repente a los tiempos que teníamos nosotros antes, productos donde quizás como de que ahora los cuicos, la gente de clase más alta siente culpa por tener o despojar a todos de lo demás, de los derechos, digamos, de ciertas cuestiones o por creer que tienen ciertos privilegios. Ellos tendrán, pero el resto no. Duele. Eso es lo que molesta del grado de inconsciencia que tienen ellos a propósito de que ellos, no sé, sienten que están en un snob particularmente distinto, sienten que están, no sé, en un lugar distante, pero lamentablemente caemos todos. A menos de que tengan dos nacionales y tengan donde caerse muertos en otro país, pero bueno, el 85%, 90% de la gente no tiene donde caerse muerto en otro país, así que es más difícil cuando uno lo ve así. Pero esas son las mayores características que recuerdo de 1994. El 93, bueno, comienza a popularizarse la Super Nintendo. Creo que hay cabros que ya pasaron los 40 que podrían contar que sería del 89 al 90, 93. Pero yo estoy contando de lo que me acuerdo yo de lo que eran los procesos nacionales y cómo los veía desde los 8 años en adelante. De los 7 años en adelante. ¿Cómo los veía? Sí, había que darse cuenta. Sí, era lo único, había que darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y si la realidad sin tapujos. Así que no nos vamos a ser los imbéciles, pero bueno, son cosas que van pasando. Pero que Chile era bastante modesto, que vivíamos bien, pero que no vivíamos bien con muchas cosas, ¿no? O sea, que era súper simple. Jugar en la calle, había seguridad, había buena educación, sabía que no te iban a adoctrinar, sabía que no te iban a pasar ciertas cuestiones como contenido extraño, de que los profes eran bien intencionados, que eran gente de familia, que gente que está dedicada a su familia, a la educación y que tenemos que decir mucho de nosotros que a esta altura vamos bien encaminados, pero lamentablemente porque toda esta transformación de lo que fue el progrerío fue de arriba hacia abajo. Después voy contando cosas a medida que pasen los años. Quería hablar acerca de 1974 y cómo lo recuerdo. Yo creo que mañana, lunes, voy a hablar acerca del año 1995, el preámbulo de la crisis asiática, porque voy a ver noticias de época, para estarme más o menos informando, como para estar, en cierto modo, como explicando ciertas cuestiones a propósito de por años o por ciertos como hechos o procesos que yo me acuerde más o menos bien o mal y de cierto modo compartirlos a modo como de crítica histórica del pasado reciente del país, porque ya pasado 40 años puede intentarse, digamos, entender como historia inmediata después de 40 años. Y eso que estoy haciendo, el corolario o los recuerdos que tengo desde hace 30 años atrás. Por lo menos sería bueno estar explicando como especie de efeméride vivencial y testimonial de lo que eran los años 90 en estas circunstancias. Ahora tengo 37. Ya de camino a los 40 años, cuando prácticamente todo lo que era de mi infancia ya es prácticamente objeto de museo. Muy vintage. Bueno, voy a dejar el audio hasta acá y voy a grabar mañana sin falta. Voy a estar subiendo los audios. Pienso que estar subiendo audio breve, menos de una hora, dos audio breves menos de una hora por día, yo pienso que está bien. Para que vayamos complementando lo que era la serie, para estar explicando cosas, ciertas particularidades de los años 90 y 2000, para que lleguemos a lo que es el cultivo de fenómenos, de cuestiones que hay hasta ahora.
Porque a mí me sirve de carácter testimonial y para otras personas quizás como para compartir otras experiencias. Así que a que le llegue esta clase de audio, yo pienso que por lo menos van a tener una mirada más amplia de lo que fue la época en que nos desarrollamos la generación millennial. Bueno, una sola perspectiva, porque es la perspectiva que yo puedo dar a propósito desde lo que compartí con mis amigos, con mi familia, con mis compañeros de curso, con los que después les perdí el contacto, pero bueno, es que la gente cambia, pero es que que por siguientes motivos, bueno, el vínculo por mi parte siguió igual, pero esta gente cambió con uno, netamente por inmadurez o por ciertas cuestiones que no se entienden, pero bueno, el tiempo al tiempo. No por mi parte, sino que por ello y cómo actuar mal en mi contra entonces, pero bueno, ¿qué tengo que explicar? Yo no tengo que explicarme más que lo que me ocurre a mí. De eso se trata la vida. Ya. Continúo entonces los audios mañana y ahí vamos aplicando otras cosas. Vamos a explicar otras cosas. Mañana 1995. Igual voy a buscar información, así que me acuerdo de cierto hecho histórico para estarlo como complementando, pero a propósito de que pasen los años van a ser más capítulos, más años, más hechos, que no sé qué. Especialmente 2008 lo recuerdo con bastante cariño. El año 2008 lo recuerdo con bastante cariño. Y el 2010. Sí, ya. Ok, dejo aquí. Ya. Nos estamos viendo. Que tengan un excelente lunes y semana. Chao.